por la invitación. Es una pregunta profunda, voy a tratar de no extenderme tanto. Considero que soy un aprendiz eterno de la vida, me encanta aprender. Y en ese interés de aprender, me ha llevado a explorar diferentes facetas. Actualmente dirijo el Laboratorio de Innovación en Universidad de Galileo y esto lo he hecho ya por un buen tiempo, unos 10 años, un poquito más. Y en paralelo tengo consultorías, principalmente de Machine Learning y antes de eso de móviles. En cuanto a mis actividades de comunidad, he organizado diferentes meetups y la cercanía con Google me llevó a ser parte del programa de Developer Experts. Tengo ciertos productos en los que me especializo, pero he trabajado bastante como mentor, como conferencista, cercano a las tecnologías de Google. Y desde hace algunos años quise explorar otras áreas que no son tan técnicas. Entonces, tengo certificaciones de sommelier, de barista, de bartender, de librero, de coach de vida. En algún momento exploré la comedia con stand-up, impro, clown. Todo esto pienso que al final lo que me ha dado es una perspectiva, me ha enriquecido la perspectiva de la vida, permitiéndome un enfoque holístico y humano. Sigo trabajando en problemas tecnológicos, me gusta mucho esto, trabajar con la tecnología. Y tal vez como para ir cerrando, me gusta mucho la montaña desde hace algunos años. Estuve haciendo montañismo, nevados, glaciares, alta montaña, y desde el año pasado estoy corriendo ultramaratones. Es algo que me gusta bastante y creo que igual habla un poco de los gustos tan variados que tengo. Ahí a compartir un poquito de mis habilidades no técnicas, de mis habilidades técnicas y de lo que más disfruto en este momento de la vida. Ingeniería de sistemas. He estudiado otras cosas, pero desde el pregrado me permitió, en aquel entonces, fue hace ya algunos añitos, me permitió acercarme a la industria tecnológica. Y algo que ocurría en aquel entonces es que la mayoría de ingenieros de sistemas a lo que aspiraban era trabajar en un banco, que es algo que a mí no me gusta tanto. Entonces, parte de mi proceso en la industria ha sido ir viendo diferentes áreas. Estudié en algún momento seguridad informática y redes, trabajé en eso, como ir buscando estas áreas en las que pudiese desarrollarme sin llegar a algo tan enterprise, tan burocrático, que no es que esté mal, sino simplemente no es lo que más me gusta. Estoy seguro que hay muchas personas realizados en estas áreas. En mi caso, pues lo he enfocado más en startups, en otros temas como desarrollo web, como móviles y recientemente machine learning. Entonces, en ese proceso, como mencionaba antes, ¿verdad? He tenido la oportunidad de ser parte de diferentes comunidades, desde las comunidades open source. Me recuerdo, todavía estaba en la universidad, participé en Glusac, participé también en la comunidad de Microsoft. Les estoy hablando que esto fue hace 20 años, o sea, son comunidades de hace mucho tiempo. Y en algún punto, cuando ya tuve la oportunidad, empecé organizando la comunidad de Google, el GDG, y eso me ha permitido como involucrarme con diferentes perfiles. Me gusta mucho compartir lo que aprendo, así que he sido conferencista en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales. Y estoy muy contento con este rol de involucramiento en la comunidad y espero mantenerlo por muchos años más. Excelente pregunta. Las comunidades tecnológicas, en inglés le llaman meetups, que simplemente es reunirse. En Latinoamérica ha sido algo creciente y que viene tal vez un poquito después de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y ha tomado una identidad en cada lugar. Son al final las comunidades grupos que permiten que cuando tenemos intereses similares en tecnología podamos compartir conocimiento. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho Firebase, que es un producto de Google, entonces voy a buscar otras personas que lo utilizan en la industria o que les gusta, nos vamos a reunir y vamos a compartir conocimiento. A partir de esto se puede colaborar en proyectos, organizar eventos. Es decir, esto puede crecer muchísimo y las comunidades son parte del crecimiento del ecosistema de innovación y de tecnología de un país. Así como están las instituciones educativas, está la parte pública, la parte privada. Las comunidades son un engranaje más de este mecanismo y ofrece una oportunidad de aprendizaje continuo y sobre todo de networking para acercarnos a personas con intereses similares, y todo esto tiene un impacto positivo en el desarrollo, tanto del ecosistema como en el desarrollo económico del país. Así que, como resumiéndolo, es reunir a personas con intereses comunes y colaborar. Esa creo que es la palabra clave. Mencioné, tengo cercanía con Google, no soy empleado de la empresa, no me pagan, cubren mis gastos de viaje, eso es algo bastante conveniente y útil para poder acercarme a comunidades en otros lugares, pero por esta cercanía prefiero las tecnologías de Google. Entonces, recientemente he trabajado con GCP, las tecnologías de la nube de Google, tienen un catálogo amplio y tal vez en algún punto también soy bastante pragmático en este sentido al respecto de estas tecnologías, de que sé que hay competencia, está Azure, está AWS, etcétera, pero a mí me gusta más el offering que tiene GCP, por eso prefiero las tecnologías de Google Cloud, que esto incluye a Firebase. Me gusta muchísimo Firebase, cómo funciona, cómo acelera
tanto prototipos, no solo prototipos de un hackathon, sino prototipos cuando se quiere construir un producto en la industria y permite mostrar esa prueba de concepto. Me gusta también Android, aunque he trabajado también un poco con iOS, los móviles fue mi especialidad por muchos años. Y lo último en lo que he estado trabajando es más de Machine Learning. Estuve trabajando con TensorFlow bastante. Ahora he estado trabajando con Vertex y el API de Gemini, que al igual que las tecnologías de la nube, sé que hay más offering, sé que hay alternativas, pero al final del día considero importante tanto la innovación técnica en la herramienta como tal, al mismo tiempo también la capacidad tecnológica de que esta solución nos mejore la calidad de vida a todos. Que del lado técnico, quien está construyendo, esto pueda ser comprendido y utilizado eficazmente para generar ese cambio significativo en la vida de todas las personas. Así que estas tecnologías son mi gusto en este momento, pero no por eso voy a hacer de menos o a rechazar otras tecnologías. Y cuando en una consultoría hay implementaciones diferentes, es algo que también platico abiertamente porque creo que hay oportunidades para todas las tecnologías. Reflejar un poco mi manera de pensar. Creo que los algoritmos son clave en cualquier producto tecnológico. Por detrás va a haber un algoritmo y como ingenieros, desarrolladores de software, constantemente estamos trabajando con algoritmos, pero es una aproximación teórica. Entonces, creo que es importante dar ese salto de yo entiendo la teoría, entiendo qué es lo que voy a estar trabajando, pero me interesa a través de una acción construir todos estos conceptos teóricos en soluciones aplicables. Entonces, el valor del algoritmo viene de la implementación y la generación de un impacto positivo, de cambiar la vida de las personas, de las empresas, de la sociedad. O sea, esto puede crecer un montón, pero arrancamos con una transformación pequeñita de un concepto teórico que yo tengo con el algoritmo hacia un conocimiento en acción, en movimiento, que se implementa de una forma concreta en un producto de software, en un producto tecnológico, que mejora la calidad de vida de todas las personas. Muy trendy el tema. No me gustaría decir de moda. En inglés está la diferencia esta entre fad, que es moda, que no tiene un sustento, y trendy, que es más tendencia. Me encanta la inteligencia artificial, entonces siento que es una pregunta compleja, así como la primera donde estaba platicando un poco de mí. A mí me gusta ver la inteligencia artificial como concepto, como una sombría que abarca todo en lo que se utiliza tecnología para que haga tareas que creíamos que estaban reservadas para un ser humano y las haga de la misma forma con un resultado igual o mejor. Por debajo hay diferentes algoritmos, hay técnicas, hay hardware, hay software, hay formas de implementarlo. Y una de las implementaciones más comunes es, en este momento, es Machine Learning. Dentro de Machine Learning, una de las implementaciones más comunes es utilizar redes neuronales, y por ahí viene el concepto de Deep Learning, que más adelante vamos a ahondar en eso. Pero entonces yo veo la inteligencia artificial como esta sombría, como una serie de herramientas que permiten que una máquina haga las tareas que creíamos que solo podía hacer un ser humano, y ahí incluimos toma de decisiones, generaciones de texto, etcétera. Y tal vez lo más importante es que yo veo la inteligencia artificial como una herramienta, como un habilitador. Complementa al ser humano, no lo reemplaza, y permite que el ser humano mejore su productividad y se enfoque en la innovación, independientemente de la industria en la que me encuentre, ¿verdad? Entonces, a través de esta herramienta, yo puedo lograr mucho más con menos. ¿Menos qué? Menos dinero, menos esfuerzo, menos tiempo, menos energía. Y como le dedico menos a lo mismo que quiero lograr, tengo más tiempo como ser humano para enfocarme en lo importante, para poder decidir. Entonces, al final del día, la inteligencia artificial es una herramienta que va a permitir que como ser humano yo tenga una mejor calidad de vida. La IA es una sombría, ¿verdad? O sea, es un concepto amplio. Puede verse como un embudo también, es la parte más ancha del embudo. Y abajo de inteligencia artificial está Machine Learning, que lo que permite es aprendizaje de máquina o aprendizaje automático en español. No es como que yo voy a con una pizarra a ponerme a hacer notas y que me va a entender, no sé, la tostadora, el horno microondas, sino que el aprendizaje se basa en data histórica. Aquí estoy hablando de Machine Learning todavía. Data que tengo almacenada y es muchísima y requiere ser procesada. Y con esa data histórica voy a predecir qué ocurre después a través de un modelo. Para construir estos modelos con Machine Learning hay varias herramientas. Se hablaba de redes neuronales. Más o menos se llaman así porque más o menos asemeja cómo funcionan las neuronas del cerebro humano. Pero la verdad es que el ser humano es muy complejo, el cerebro funciona de una manera maravillosa, entonces el parecido es más en el nombre que otra cosa. Y lo que ocurre acá es que vamos a hacer neuronas que se van a conectar a través de operaciones matemáticas. O sea, estamos hablando de que a un nivel ya de implementación, las redes neuronales lo que tienen son operaciones vectoriales y matriciales de muchísimos números, y utilizamos algoritmos matemáticos también como derivadas parciales para el cálculo del gradiente, etcétera, con la intención de minimizar
el error. Entonces, cuando yo tengo redes neuronales y le voy agregando neuronas y capas que quedan en medio, a esto se le llaman capas ocultas, del input y el output, en medio están las capas ocultas, lo que tengo es una profundidad, por eso se llama deep learning. Entonces, esto fue un concepto que se exploró inicialmente hace poco de tiempo, en los 80s, se abandonó porque no teníamos ni la data ni el poder computacional en ese entonces, y se retomó por ahí por el 2010 más o menos, con muchos avances, y es lo que en este momento de la historia ha dado mejores resultados, principalmente en dos campos, en procesamiento del lenguaje natural y en visión por computadora, y es lo que creo que vamos a seguir trabajando por lo menos algunos años más. Personalmente, esto es una opinión que genera controversia a veces. La inteligencia artificial tiene tres etapas, una general, que la general es a la que aspiramos. Previo a la general hay una específica, que es donde estamos en este momento, donde resuelve un problema. Y luego de la general viene la superior, que ya resuelve todo y es más inteligente que cualquier ser humano. La inteligencia artificial general se le llama de diferentes formas. Se le puede conocer como la singularidad también. Yo pienso que no va a ocurrir en un número de años. Creo que no lo voy a poder ver. Creo que vamos a seguir en la inteligencia artificial específica, pero es tan buena que pareciera general. Cuando uso ChatGPT, cuando uso Gemini, pareciera que fuera general. Entonces, estos avances vienen de redes neuronales. Por ejemplo, ChatGPT y Gemini son modelos gigantes, LLMs, que utilizan una tecnología específica que se llama Transformers, que usa Deep Learning, pero al final del día el concepto son estas conexiones entre neuronas que están haciendo algún tipo de procesamiento. Creo que me alargué un poco en la explicación teórica, pero en resumen, Deep Learning son redes neuronales utilizadas para resolver un problema de Machine Learning, que a su vez es un problema de inteligencia artificial. Fanático de resolver las cosas con las herramientas disponibles en el momento. Creo que es importante conocer las bases. Muchos años di clases de estructuras de máquinas, de compiladores, de sistemas operativos. Creo que eso es clave para construir soluciones tecnológicas, pero no voy a reinventar la rueda cada vez que hago un proyecto. Voy a usar todo lo que está disponible. Y esto es desde plataformas colaborativas para el código, para el control de versiones, como Git y GitHub, implementaciones en la nube, porque mi computadora no va a tener todos los recursos. Y acá es elegir la herramienta con la que yo estoy cómodo. Entonces, mi recomendación siempre va a ser Firebase, GCP, Google Cloud tiene mucho, y esto me ayuda para escalar. Pero si alguien quiere hacerlo con otra tecnología, no es un problema. Una vez aprovechemos las herramientas disponibles. Y en el caso específico, que estamos platicando ahora de inteligencia artificial, a mí me gusta mucho TensorFlow, pero no es la única opción, también está PyTorch. Yo antes decía de broma que era alérgico a Python, no me gustaba el lenguaje, aprendí a usarlo, sobre todo para el tema de inteligencia artificial. Probé a hacer inteligencia artificial con Kotlin, con Ruby, que son lenguajes que me gustan mucho. La verdad es que las herramientas están limitadas y la comunidad no participa tanto. Entonces, la comunidad es muy importante también a la hora de elegir las herramientas. Y en este caso, pues como el stack que recomiendo es, si me voy a meter como ingeniero de Machine Learning, TensorFlow, incluso si voy a hacer research, TensorFlow, JAX y todas las herramientas alrededor de este ecosistema. Si no lo quiero crear, si no quiero hacer algunos ajustes, pues tal vez algo de Python, Pandas, NumPy, etcétera, montado en la infraestructura de la nube de Google, montado en la infraestructura de Firebase, que lo que hace es facilita este acceso. Incluso si yo quisiera trabajar con APIs, la nube de Google tiene muchísimos. Vertex me gusta mucho porque es muy fácil utilizar el API de Gemini encima de Vertex. Y por debajo, pues voy a colaborar utilizando Git y GitHub, porque pienso que al final hay múltiples roles y de acuerdo a lo que yo quiero atender, tengo que enfocarme para resolver el problema adecuado y el problema que me interesa a mí, resolver el problema correcto de la manera más eficaz sería tal vez la manera, lo que estoy pensando, ¿verdad? Entonces voy a agarrar mi parte y voy a hacer lo mejor posible en esa parte. Entonces estas herramientas que les comento es lo que en este momento está utilizando, lo que en este momento está disponible, pero en general es explorar, conocer, saber cómo funciona. O sea, yo sé cómo está construido TensorFlow, pero no tiene sentido que lo haga. De la misma forma como ingenieros podríamos diseñar una computadora nueva, pero no tiene sentido, usamos una computadora comercial. Entonces, se trata un poco de conocer las bases, los fundamentos y aprovechar las herramientas disponibles para tener un producto listo lo más pronto posible. Complicada de responder por la tendencia de la industria, porque es relativamente nuevo. Entonces he estado viendo con Machine Learning algo parecido a lo que vi con seguridad informática. Trabajé en esto hace un tiempo. Y lo que ocurre es que voy a contratar a alguna persona para cierto rol y a veces termina siendo algo más o algo diferente. Todavía no todas las personas entienden la diferencia entre un científico de datos y un ingeniero de Machine Learning. Así resumido, el científico de datos va a analizar los datos para ayudar a los tomadores de decisiones, pero es un proceso con bastante injerencia humana. En cambio, el ingeniero de Machine Learning automatiza todo esto. Entonces, es muy probable que en estos roles a veces yo pueda encontrar un trabajo
Por ejemplo, acá en Guatemala he visto que en nuestro contexto, en nuestra industria, los equipos de data science tienen a muchos ingenieros industriales y a un ingeniero o de sistemas o de electrónica y dicen, este es el de los queries, el que conoce la base de datos. Que no soy tan fanático de eso, pero esa es la tendencia que he visto. Entonces, en cuanto a los roles, más que definirlos como muy específicos, pienso que es importante que cada uno sepa qué quiere trabajar y que pueda mercadearse dentro del mercado laboral con estos intereses. En seguridad lo que pasaba es que contrataban a alguien que era el encargado de la seguridad informática o de la información, pero no tenía injerencia con el equipo de desarrollo, por ejemplo. Ahora esto ha cambiado, entonces ya dentro del equipo de desarrollo tenemos no solo DevOps, sino DevSecOps, en donde el proceso de seguridad es transversal. Lo mismo pienso que va a ocurrir con Machine Learning. Ya se está hablando de Machine Learning Ops, pero el pipeline no está tan estandarizado, sino cada empresa lo trabaja como cree que es conveniente. Entonces, mi recomendación respecto a los roles es no frustrarse, saber en qué quiero trabajar, ser muy franco al respecto con los empleadores y decirles como, bueno, está bien, voy a hacer todo esto, pero mi interés es esto. Y me gustaría un crecimiento, me gustaría que el equipo crezca, o sea, no solo es un crecimiento personal, sino que el equipo crezca, que involucremos a más perfiles. Y tal vez algo que sí me gustaría enfatizar es que la limpieza de los datos es clave, es trabajoso, lleva mucho tiempo, es complejo, a veces no logro limpiar todo y es muy importante, ya sea para la ciencia de datos o para machine learning. Entonces, tener a un ingeniero de datos o una persona muy hábil en la limpieza de datos es súper importante y me puede aportar muchísimo a mi desarrollo de proyectos. Resumiendo un poco, el ingeniero de machine learning va a trabajar en desarrollo de modelos. Un ingeniero de datos va a trabajar con datos, debe saber de bases de datos, no tanto como un DBA, pero sí saber de esto, debe saber limpiar los datos y poderlos poner en un formato en que el ingeniero de machine learning lo pueda trabajar. El ingeniero de machine learning y operaciones, MLOps, construye el pipeline completo para que todo esto tenga sentido, la tubería. El científico de datos lo que hace es analizar los datos, pero en muchos casos hay áreas grises entre estos roles. Entonces, la recomendación va hacia identificar mis intereses, ver si hay un match con la empresa en la que voy a trabajar y saber cómo proceder con todas estas herramientas. Soy ingeniero de sistemas, entonces para mí sería ideal que tuviéramos más ingenieros de sistemas. Yo les diría, anótense a la universidad, no importa cuál elijan, asegúrense que tienen un pensum donde van a aprender y métanse a la U. Pero entiendo que esto es utópico, ¿verdad? O sea, estamos en un país que tiene una situación donde ir a la U es complejo, ¿verdad? O sea, eh, si elijo la universidad pública voy a tener un costo de oportunidad alto porque aunque el costo de la universidad no es alto, los horarios a veces son complejos, entonces tengo que estudiar o trabajar, no puedo hacer las dos cosas. Si elijo una universidad privada, tengo que ver cuál, cuánto cuesta, etcétera. Entonces esto tal vez es un tanto utópico y lo entiendo. Y depende también un poco a dónde quiero llegar. Entonces, teniendo esto en mente, mi sugerencia siempre va a ser una institución educativa. Ya hay un poco de ofertas de maestrías, de posgrados, de cursos en Guatemala, pero tal vez es más fácil buscar una plataforma en línea. Y entonces hay certificaciones también, como en Coursera, en edX. Udemy es un poco más complejo porque es como una especie de marketplace. Udacity estaba funcionando de una manera interesante. Recientemente ya no le he seguido la pista, pero más allá de que sea algo específico, si la persona logra aprender bien en línea, creo que ese es un buen camino. Lo que pasa es que no todos aprendemos así. Luego, la intención es que de acuerdo a cómo aprendo, pueda encontrar estas herramientas. Yo soy muy práctico. Entonces, me gustó mucho aprender tanto como con lo que propone deeplearning.ai, que esto es de Andrew Ng, y tiene certificaciones en Coursera, saqué varias de estas, y unas muy teóricas, con clases maravillosas que daba el mismo Andrew Ng, otras más prácticas de TensorFlow. Está la otra opción con PyTorch, en donde Jeremy Howard lo que propone es, esto va a ser para gente que escribe código. Entonces, así se llama su curso, Deep Learning for Coders. Y es muy práctico. Ahí no me va a enseñar una derivada parcial, una gráfica, o por qué tengo que hacer eso para el cálculo del gradiente, o por qué el gradiente es relevante, sino me va a decir de una vez, aquí está el proyecto, empieza a construir. Lo importante es que debería aprender enfocado en tecnologías que estén alineadas con mis intereses y lo más pronto posible aplicar lo que sea que aprendí en proyectos reales. Si esto lo agrandamos un poco más allá de la IA y hablo algo de móviles, una solución de móviles puede ser que esté conectada con la nube, puede ser que incluso hay mezcla machine learning. Mientras avanza el tema de inteligencia artificial y machine learning, más se integra con herramientas anteriores. Entonces, tengo que saber algo de móviles, tengo que saber algo de web. Está bien que sepa un poquito, pero enfocarme. Entonces, pensando en alguien que quiere trabajar en machine learning, es aprender los elementos básicos, ya sea de una manera más teórica o más práctica, de acuerdo a cómo aprender mejor. Esto puede ser con videos, puede ser con algo de código, etcétera. Y luego, lo más pronto que se pueda, pasar a proyectos reales, porque esto me va a permitir seguir aprendiendo. Y creo que cualquier persona que desarrolla software puede confirmar esto, ¿verdad? Que no importa que lo bien o lo mal que nos fue en la universidad, hasta que estamos desarrollando en una empresa, en la industria, empezamos a aprender muchísimas cosas, toda la dinámica de cómo se trabaja. Por eso creo que los proyectos reales son muy importantes. Mencioné un par de recursos, Deep Learning AI,
que tiene TensorFlow, PyTorch, que es el libro se llama Deep Learning for Coders, y hay un curso también de parte de ellos. Entonces, de acuerdo a estos intereses, pueden buscar el recurso y ponerlo en práctica. Creo que eso es clave, empezar a, como decimos en buen chapín, empezar a echar punta para adquirir todo ese aprendizaje contextual de parte de la industria. Poco porque hablo mucho, pero sí, o sea, esto es claro y va a un ritmo acelerado, que eso me encanta. A veces no veo como lo que ya quisiera ver en la práctica y luego me recuerdo lo que ha pasado los últimos años, los últimos 2 o 3 años, y me parece increíble cómo hemos avanzado. Ahorita lo que está en tendencia es la inteligencia artificial generativa. Esto lo empecé a trabajar más o menos como en pandemia, que eso fue hace 4 años, no es nada, es muy rápido, y lo empecé a trabajar con un tipo de red neuronal que eran los primeros acercamientos a, por ejemplo, diffusion, que es lo que se usa para generar imágenes. Entonces, en 4 años este progreso ha sido increíble y ahora estamos en una etapa de adopción. Ahora nos hablan de inteligencia artificial en todos lados, incluso en anuncios de salud, lo he visto recientemente en vallas. Ahora tal examen con inteligencia artificial. Ese avance, esa adopción, lo que implica es que quienes trabajamos en esto tenemos más trabajo, porque hay que buscar una estrategia, tener una visión de qué se va a automatizar, qué se va a personalizar, qué impacto va a tener en diferentes sectores. Y acá hablamos, por ejemplo, de salud, pero el comercio se va a ver afectado, la educación se va a ver afectada. Entonces, esta evolución de la inteligencia artificial tiene que venir acompañada de una evolución del ser humano hasta cierto punto, una adaptación a los recursos disponibles. Y la intención es que no solo es una evolución técnica lo que va a ocurrir, sino que la forma en que las personas, las empresas, y adoptamos y adaptamos esto a nuestras necesidades es clave. Así que este tiene que ser un proceso de aprendizaje muy permanente, digamos, y con retroalimentación, el que vamos a tener que trabajar los siguientes años. Así que la respuesta es sí, la evolución va a seguir, y lo que quiero enfatizar es que no solo es la evolución técnica, sino también el ser humano tiene que evolucionar para adoptar estas tecnologías y adaptarlas a las necesidades que voy a tener en cada momento. Mi recomendación siempre tiene el sesgo a la acción, creo que lo pueden notar desde el título. Entonces, mi recomendación es mantener presente lo importante de llevar todo lo aprendido a la práctica. Personalmente, a mí me gusta mucho aprender, me la paso aprendiendo y cosas no técnicas recientemente. En este momento estoy en un doctorado de innovación y educación y también estoy estudiando certificaciones para coach de ultradistancia, que es lo que practico, y para una especie de coach nutricional de deportes de resistencia, que ahí no solo es correr, sino nadar, bici, etcétera, como el triatlón, ¿verdad? Carreras de sobrevivencia incluso. Y lo que estoy intentando es, aprendo algo, e inmediatamente lo pongo en práctica conmigo mismo. Soy mi primer cliente como coach. La verdad es que no tengo intenciones de entrenar a nadie más que a mí mismo, pero se lo menciono porque creo que esa es mi aproximación. Todo lo que aprendo lo pongo en práctica, lo llevo a la acción, porque no basta con adquirir el conocimiento. Tengo que aplicarlo, tengo que generar un cambio, tengo que mejorar la calidad de vida, no solo mía, sino de todas las personas. Entonces, acá viene mucho una actitud proactiva de convertir ideas que son etéreas, que están volando, en proyectos concretos aterrizados, y que este paso nos va a permitir pasar de la teoría a la práctica, cerrar la brecha entre un talento crudo que yo tengo, esta idea de que lo tenemos disponible todos, no importa dónde nacimos o qué background es el que tenemos, pero lo que cambia son las habilidades. Entonces, esa brecha de talento y habilidades hay que cerrarla para tener un impacto real. Desde nuestras vidas, creciendo un poco en nuestras empresas donde trabajamos, o si somos fundadores de startups, las empresas que iniciamos, que esto crezca a mi comunidad, a mi grupo, a mi ciudad, a mi país, a mi región, a todo algo muy grande, algo global. Entonces, mi mensaje final es de llevar a la acción todo lo que aprendimos. Y en cuanto a inteligencia artificial, creo que es algo que tenemos que saber todos, independientemente de la industria en la que estemos. No todos vamos a hacer redes neuronales, pero sí todos deberíamos por lo menos entender qué implica usar la inteligencia artificial, de qué manera la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Así que esto es una obligación para todos los que estemos en la industria y en diferentes industrias de aprender estas herramientas, cómo aplicarlas, y solo lo vamos a lograr a través de la acción. Así que mi llamado a la acción literal es eso: ir a ponernos manos a la obra, aprender algo nuevo, mejor si es de inteligencia artificial, y ponerlo en práctica lo más pronto posible con la finalidad de mejorar la calidad de vida mía y del resto de personas.